Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín de Iturbide, fue un militar y político mexicano que fungió como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823, bajo el título de Agustín I. Nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, ciudad que corresponde a la moderna Morelia, capital del estado de Michoacán, México. Sus padres fueron José Joaquín de Iturbide y Arregui, nacido en 1742 en la ciudad de Peralta, Navarra, y María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, originaria también de Valladolid, Michoacán. Los Aramburu eran originarios de Oyarzún, Guipúzcoa. Ingresó en el seminario tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó los estudios cuando tenía 15 años de edad para enrolarse en el ejército. En 1800 se integró en el servicio militar como alférez del Regimiento Provincial de Valladolid, el cual estaba bajo el mando del conde de Rull. El 27 de febrero de 1805 contrajo matrimonio con Ana María Josefa Huarte y Muñiz, hija de Isidro Huarte, también español peninsular, intendente provincial del distrito y a la vez nieta del marqués de Altamira. Josefa Huarte, con la dote recibida de 100,000 pesos, compró la hacienda de Apeo en Marabatío. Durante la crisis política de 1808 en México, Iturbide simpatizó con el movimiento golpista encabezado por Gabriel de Yerbo. En 1809, con el grado de teniente, fue partícipe en la represión de la Conjura de Valladolid, que encabezaron los conspiradores José Mariano Michelena, José María García Obeso. En octubre de 1810, durante la toma de Valladolid, se negó a colaborar en el lanzamiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, quien le había ofrecido el rango de teniente general. Ante el avance de los insurgentes, decidió huir a la Ciudad de México. Tiempo después participó en la batalla del Monte de las Cruces, bajo las órdenes de Torcuato Trujillo. Su actuación fue premiada por el virrey Francisco Javier Venegas, quien lo nombró capitán de la compañía de Huichapan, del batallón de Toluca. Su trayectoria se distinguió por sofocar varias insurrecciones de rebeldes que luchaban por la independencia de México. En 1811 fue destinado al sur del país, donde combatió contra las guerrillas independentistas de Albino García Ramos, a quien capturó en 1812, y de Ramón López Rayón, a quien derrotó en el puente de Salvatierra en 1813. Ese año recibió los despachos de coronel y continuó combatiendo contra los independentistas como comandante general de la provincia de Guanajuato. En 1815 derrotó a José María Morelos, pero fue vencido en Coporo por Ignacio López Rayón. Sus logros le valieron el ascenso a coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Lavarrieta, acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad y de detener los convoyes y acaparar la venta de lana, azúcar, aceite y cigarros, fingiendo expediciones del Real Servicio. Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey Félix María Calleja a destituirlo en 1816, acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad. Aunque fue absuelto por mediación del auditor de guerra real, no regresó al mando de su ejército, sino que se retiró a sus propiedades en Michoacán. Al año siguiente, se estableció en la Ciudad de México, donde estuvo inactivo. Se conformó el llamado Ejército Trigarante, Religión, Independencia y Unión, que reunía a las tropas de Iturbide y de los insurgentes, y al que se irían uniendo poco a poco la mayoría de las demás guarniciones realistas del país. El 2 de marzo, Iturbide se reunió con sus oficiales en Celaya. Se celebró una misa y se juró obediencia a la religión y a la independencia y a Fernando VII. En la capital, el 3 de marzo, el virrey Apodaca publicó una proclama para exhortar a los habitantes para no leer los planes seductores emanados del jefe rebelde, los cuales eran contrarios a la Constitución que se había jurado 8 meses antes.
El mismo día, también el Ayuntamiento de México publicó una proclama dirigida a los habitantes para resistir los ataques e intrigas del servil despotismo, exhortándolos en nombre de la religión a permanecer fieles al rey, a la Constitución y a las autoridades legítimas. Los absolutistas, que habían participado en la conspiración de la profesa, vieron con recelo que el plan de Iguala desvanecía sus ilusiones y trastornaba sus planes. Irritados, pues, se unieron al gobierno en la tarea de reprimir a Iturbide. El 16 de marzo, Iturbide envió 2 cartas. La primera iba dirigida a Fernando VII, notificándole los acontecimientos recientes e invitándolo a la Nueva España para asumir el trono. La segunda se dirigía a las Cortes españolas. En la misiva hacía patente su desdén por Hidalgo, los insurgentes y los acontecimientos bélicos que se habían desarrollado, pero advertía estar al frente de un ejército organizado, el cual defendería la independencia de la colonia y conminaba a los diputados a permitir la separación pacífica de América para así evitar un nuevo derramamiento de sangre. A las 10 de la noche del 18 de mayo, un grupo de soldados de diversas guarniciones comenzaron a victoriar en la ciudad. El sargento Pío, marcha del regimiento de Celaya, hizo tomar las armas a la tropa de su cuartel. El grupo se lanzó a la calle proclamando a Iturbide con el título de Agustín I. Parte de la población de los barrios del Salto del Agua, San Pablo, La Palma y San Antonio Abad se unieron al grupo. El estrépito aumentó con el repique general de campanas, con las salvas de artillería y los gritos de ¡Viva Agustín I! El coronel Rivero, a la sazón ayudante de Iturbide, irrumpió en el teatro e hizo proclamar al generalísimo por la concurrencia. Este es el manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide. Ese día memorable, a las 10 de la noche, el pueblo y la guarnición de México me han proclamado emperador. Inmediatamente, y como si todos los habitantes estuviesen animados de los mismos sentimientos, aquella vasta capital se vio iluminada. Los balcones se cubrieron de cortinas y se ocuparon de los más respetables habitantes que oían repetir con gozo las aclamaciones de la multitud que llenaba las calles. Ni un solo ciudadano expresó la menor desaprobación, prueba evidente de la debilidad de mis enemigos y de la unanimidad de la opinión pública en mi favor. Mi primer deseo fue el de presentarme y declarar mi determinación de no ceder a los votos del pueblo. Si me abstuve de hacer esto, fue únicamente porque me pareció prudente deferir a los consejos de un amigo que estaba en aquellos momentos conmigo. Apenas tuvo tiempo de decirme: se considerará vuestro no consentimiento como un insulto, y el pueblo no conoce límites cuando está irritado. Debéis hacer este nuevo sacrificio al bien público. La patria está en peligro. Un rato más de indecisión por vuestra parte bastaría para convertir en gritos de muerte estas aclamaciones. Conocí que era necesario resignarse a ceder a las circunstancias y empleé toda esa noche en calmar al entusiasmo general y en persuadir al pueblo y a las tropas que me permitiesen tiempo para decidirme y entre tanto prestar obediencia al Congreso. El acta de la elección del 18 de mayo de 1822 estableció que el día 21 de mayo Iturbide debería acudir al Congreso para prestar juramento correspondiente que le investía como emperador constitucional. Este es un fragmento del discurso de Agustín I. Yo, Agustín, por la divina providencia y por nombramiento del Congreso de Representantes de la Nación, emperador de México, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica y romana, sin permitir otra alguna en el imperio, que guardaré y haré guardar la Constitución que formaré dicho Congreso. Y entre tanto la española, en la parte que está vigente, y asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado y en lo sucesivo diere el repetido Congreso, no mirando en cuanto hiciere, sino al bien y provecho de la nación, que no enajenaré, cederé, ni desmembraré parte alguna del imperio.
que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el Congreso, que no tomaré jamás a nadie sus propiedades y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo. Asimismo quiero, mexicanos, que si no hago la felicidad del septentrión, si olvido algún día mis deberes, cese mi imperio. Observad pues mi conducta, seguros de que, si no soy para ella digno de vosotros, hasta la existencia me será odiosa. Gran Dios, no suceda que yo olvide jamás que el príncipe es para el pueblo y no el pueblo para el príncipe. El Soberano Congreso Mexicano Constituyente decretó el 22 de junio de 1822 lo siguiente. Artículo 1. La monarquía mexicana, además de ser moderada y constitucional, también es hereditaria. Artículo 2. De consiguiente, la nación llama a la sucesión de la corona por muerte del actual emperador a su hijo primogénito, el señor don Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte. La Constitución del Imperio fijará el orden de suceder del trono. Artículo 3. El príncipe heredero se denominará príncipe imperial y tendrá el tratamiento de Alteza Imperial. Artículo 4. A los hijos e hijas legítimos de su Majestad Imperial se les llamará príncipes mexicanos y tendrán el tratamiento de Alteza. Artículo 5. El señor don José Joaquín de Iturbide y Arregui, padre de su Majestad Imperial, se le condecora con el título de Príncipe de la Unión y el tratamiento de Alteza durante su vida. Artículo 6. Igualmente se le concede el título de Princesa de Iturbide y el tratamiento de Alteza durante su vida a la señora doña María Nicolasa de Iturbide y Aramburu, hermana del emperador. El 23 de mayo se inició la discusión del funcionamiento del imperio y la previsión de la sucesión. Se determinó que el hijo primogénito del emperador, al igual que los hermanos, recibirían tratamiento de príncipe y alteza imperial. Su padre Joaquín será el príncipe de la Unión y su hermana María Nicolasa la princesa de Iturbide. Se crearon los estatutos de la Orden de Guadalupe para que Iturbide pudiese entregar esta distinción, además de grados y ascensos militares. Entre los nombramientos figuraron el marqués de Aguayo como mayordomo mayor, el conde de Regla como caballerizo mayor, el marqués de Salvatierra como capitán de la guardia, el conde de Rul y los hijos del conde de Agreda como mayordomos de la semana, entre algunos otros. Debido a los bajos recursos del erario, fue necesario pedir joyas prestadas para la corona del emperador y la emperatriz. El 21 de julio de 1822 fue el día de la coronación. Desde temprano sonaron las salvas de 24 cañones. Se adornaron balcones y las fachadas de los edificios públicos fueron engalanadas, así como atrios y portales de iglesias. En la Catedral Metropolitana se colocaron 2 tronos, el principal junto al presbítero y el menor cerca del coro. Poco antes de las 9 de la mañana, los miembros del Congreso y del Ayuntamiento ocuparon sus lugares destinados. Tropas de caballería e infantería hicieron valla al futuro emperador y a su séquito. 3 obispos oficiaron la misa. El presidente del Congreso, Rafael Manguino y Mendivil, fue el encargado de colocar la corona a Agustín I. Acto seguido, el propio emperador ciñó la corona a la emperatriz. Otras insignias les fueron impuestas a los recién coronados por los generales y damas de honor. El obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo exclamó: ¡Viva el emperador y la emperatriz! Terminada la ceremonia, el tañido de las campanas y el estrépito de los cañones comunicaron al pueblo que la coronación se había consumado. Durante los primeros meses después de la coronación, el comercio y la minería bajaron su actividad hasta que se estableció nuevamente la confianza, aunque algunos españoles peninsulares acaudalados, temiendo por su seguridad, prefirieron abandonar el imperio. Los partidarios del Plan de Iguala, al sentirse defraudados,
engrosaron las filas de la logia masónica escocesa, la cual hizo sentir su influencia en la política. Después de muchos problemas, Agustín de Iturbide decide abdicar, y este es un fragmento de la carta de abdicación. Reconocido el soberano Congreso por la Junta y tropas adheridas al plan o acta de Casa Mata, ceso el motivo porque yo conserve la fuerza en las inmediaciones de la capital. La corona la admití con suma repugnancia solo para servir a la patria, pero desde el momento en que entreví que su conservación podría servir, si no de causa, al menos de pretexto para una guerra intestina, me resolví dejarla. No hice abdicación yo de ella, porque no había representación nacional reconocida generalmente. Ahí ya el reconocimiento, y hago por tanto la abdicación absoluta. Mi presencia en el país sería siempre pretexto para desavenencias, y se me atribuirían planes en que nunca pensara, y para evitar aún la más remota sospecha, me expatriaré gustoso y me dirigiré a una nación extraña. Solo le pediré al Congreso que pague la nación las deudas que he contraído con particulares amigos, que no son de gran consideración, pues aunque el mismo Congreso dejó a mi arbitrio que tomara para mí lo que necesitara, y la Junta me hizo una asignación, yo no podía hacer uso de lo uno ni de lo otro, cuando las necesidades de las tropas, empleados y funcionarios públicos llegaban a mi corazón. El Congreso asignó una pensión anual de 25,000 pesos a Iturbide, con la condición de que estableciera su residencia en cualquier lugar de Italia. También su familia tendría el derecho de la pensión que las leyes designasen en caso de muerte del exemperador. El 9 de mayo, Iturbide llegó a la desembocadura del río La Antigua, en Veracruz, y Guadalupe Victoria acudió a despedirlo. El exemperador, como muestra de gratitud y reconocimiento, quiso regalarle un reloj. El exinsurgente no lo quiso admitir y le dio a cambio un pañuelo de seda, el cual guardó hasta el momento de su muerte. El 11 de mayo de 1823, Iturbide, en compañía de su esposa, 8 hijos y 19 sirvientes, se embarcó en la fragata inglesa Rawlins, con destino a Europa. Asimismo solicitó protección por temor a ser atacado por un barco pirata o un barco español. Iturbide llegó a Livorno el 2 de agosto de 1823. Se alojó en la casa de campo de Paulina Bonaparte e intentó trasladarse a Roma, pero no se le permitió. También se entrevistó con el excónsul de España, Mariano Torrente, quien mostró su interés por conocer la historia del exemperador. Por su parte, Iturbide escribió en Livorno, Toscana, su Manifiesto al Mundo, también conocido como Manifiesto de Liorna, fechado el 27 de septiembre de 1823, pero no lo pudo publicar. Debido a persecuciones y acosos, viajó por Suiza, la ribera del Rin y Bélgica hasta llegar a Ostende. Posteriormente cruzó el Canal de la Mancha para llegar a Londres, en donde se estableció el 1 de enero de 1824. Mediante la ayuda de un amigo suyo llamado Quinn, pudo publicar su manifiesto. Los movimientos de Iturbide fueron observados e informados por el padre José María Marchena, espía mexicano, que puntualmente mantuvo informado al ministro de Interior y Relaciones Exteriores, Lucas Alamán. Durante su estancia en Londres, el exemperador recibió cartas de México en las que sus partidarios le animaban a regresar. El 13 de febrero, Iturbide envió un mensaje dirigido al Congreso, en el que notificó su salida de Italia, así como su deseo y disposición para prestar sus servicios al gobierno de México, pues consideraba que la independencia de la nación corría peligro, por los esfuerzos que hacía España con ayuda de la Santa Alianza para reconquistar los territorios americanos. Desde marzo de 1824, durante las sesiones del Congreso mexicano, fueron mencionados y discutidos los levantamientos iturbidistas. El 3 de abril, por 66 votos contra 2, se declaró traidor a Agustín de Iturbide, siempre que se presentase en cualquier punto del territorio mexicano, bajo cualquier título, al igual que cualquier persona que cooperase en favorecer su regreso. El 22 de abril se dictaminó que si Iturbide pisaba suelo mexicano, sería declarado traidor y enemigo del Estado,
Por tal motivo, cualquiera podría darle muerte. El 28 de abril, el dictamen fue ratificado y se hizo extensivo a quienes ayudasen su retorno. Se le ocurre a este señor regresar a México y el 19 de julio de 1824, Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. Sus últimas palabras fueron: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Y previo a su ejecución, repartió entre los soldados que se encontraban presentes las onzas de oro que llevaba consigo. Con voz clara los arengó pronunciando que moría con gusto por morir por ellos y que moría con honor y no como traidor. En 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a la Ciudad de México y se inhumaron con honores en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde permanecen hasta el día de hoy exhibidos en una urna de cristal. Paradójicamente, el sable que utilizó Iturbide durante el desfile de entrada al ejército trigarante en la Ciudad de México se colocó en el Salón del Congreso junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a quienes había combatido. En su exhibición reza lo siguiente. En la boquilla y primera anilla se lee: el general Anastasio Bustamante, fiel amigo y colaborador del héroe de Iguala, dedica al Congreso mexicano este sable por ser el mismo que el inmortal Iturbide usó en la campaña de 7 meses en que se logró la libertad de la patria, año de 1839. Y en la segunda anilla reza así: no es de oro, pero su precio es inmenso. Y bueno, mi gente, aquí les dejo unos datos extras de este señor. Dice aquí que fue un implacable perseguidor de los independentistas y que fue en estos años que se le bautizó como el Dragón de Hierro. Dice también que en realidad Iturbide estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española. El cura Hidalgo le había ofrecido la faja de teniente general a Iturbide, y este señor la rechazó, sosteniendo que la independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre. Esto fue por el ataque a la Alhóndiga de Granaditas. El país estaba en bancarrota a tal nivel que incluso las joyas para la ceremonia de la coronación de Iturbide eran prestadas. La regresaron al día siguiente de la ceremonia. Además, el emperador no era político. No había sido educado para gobernar ni tenía experiencia. No supo cómo gobernar la situación y por ende el imperio fue muy malo. Después del tumulto, como resultado del primer fin del Imperio Mexicano y del fusilamiento de Iturbide en 1824, su esposa Ana Huerta buscó refugio en Filadelfia, Estados Unidos, en donde falleció a los 75 años en 1861 a causa de hidropesía. Sin embargo, mi gente, la imagen de Ana Huarte, esposa del primer emperador mexicano, ha sido olvidada en la historia de México. Nacida bajo el nombre de Ana María Josefa Ramona Juana Nepomucena Marcelina Huarte y Muñiz, era oriunda de Valladolid de Michoacán, capital de la Intendencia de Michoacán, y fue la sexta hija legítima del alcalde provincial Isidro Huarte y de la criolla Ana Manuela Sánchez. Una vez nombrada emperatriz de México, Ana, su esposo, hijos e hijas se mudaron al Palacio de los Marqueses de San Mateo al Paraíso. La opulencia de la nueva familia real fue una característica importante durante esta etapa de la historia mexicana. Los nuevos emperadores se fueron a vivir al Palacio de los Marqueses de San Mateo al Paraíso, construido en el siglo XVIII con un estilo arquitectónico barroco. Se les asignó la suma de $1,5 millones de pesos para sus gastos.
Se organizó una corte con ujieres, maestros de ceremonia, caballeros, mayordomos, y se dictaron títulos y condecoraciones, y se decretó que el cumpleaños de Agustín de Iturbide sería día de fiesta nacional. Desde que comenzaron los problemas para su esposo y el primer imperio mexicano, Ana María y sus hijos se refugiaron en un convento, pero después lo acompañaron al exilio cuando éste abdicó al trono. Abrumado por la falta de recursos y el retiro de apoyo y las defecciones militares. Aquí hay un fragmento de la última carta que el emperador le mandó a su esposa antes de fallecer. Ana, santa mujer de mi alma, la legislatura va a cometer en mi persona el crimen más injustificado. Dentro de pocos momentos habré dejado de existir y quiero dejarte en estos renglones para ti y para mis hijos todos mis pensamientos, todos mis afectos. Cuando des a mis hijos el último adiós de su padre, les dirás que muero buscando el bien de mi adorada patria, huyendo del suelo que nos vio nacer y donde nos unimos. Busca una tierra no proscrita donde puedas educar a nuestros hijos en la religión que profesaron nuestros padres. El señor Lara quedará encargado de poner en buenas manos para que lo recibas mi reloj y mi rosario, única herencia que constituye el recuerdo de tu infortunado Agustín. Ana María estaba embarazada de su 10º hijo cuando mataron a su esposo. Cuando le entregaron su cadáver, mandó a vestirlo con el hábito de San Francisco y así lo enterró. La noche del jueves 21 de marzo de 1861, a los 75 años de edad, Ana María Josefa Ramona de Huarte y Muñiz, viuda de Iturbide, fallecía de hidropesía en su residencia de la calle Spruce, en Filadelfia. Fue enterrada en la bóveda 9 del cementerio de la iglesia de San Juan Evangelista, que ella adquirió en noviembre de 1849. Bajo una cruz solo se grabó en ella A.M.H. Pocos podían sospechar que las siglas correspondían al nombre de Ana María Huarte, anteriormente emperatriz de México, y el sepulcro de una familia imperial.